La justicia es el hábito de dar a cada quien lo suyo. Así lo expone el jurista romano Domicio Ulpiano. Y al igual que éste, la justicia aplicada a un contrato radica en el compromiso y la buena fe de ambas partes. En el contrato de mutuo, en el mutuario y el mutuante. Muy buena tarde, amigas y amigos, maestro. El día de hoy expondremos el contrato de mutuo, pero más que el contrato de mutuo, este espacio radica y reclama espacio en explicar la naturaleza, la normatividad y las modalidades de dicho contrato. Muy buena tarde a todos. Nosotros vamos a exponerles lo que es contrato de mutuo. Y bueno, para esto hay que entender primero antes que convenio es el acuerdo de dos o más personas de crear, conservar, transferir, modificar o extinguir obligaciones o derechos. Y aquí es donde viene contrato. El contrato es el convenio que crea o transfiere obligaciones o derechos. Artículo 1437 del Código Civil del Estado de Puebla. Bueno, en este caso les vamos a presentar qué es mutuo, la naturaleza jurídica del contrato de mutuo, su objeto y su sujeto, la normativa, modalidades, beneficios en las pymes y un caso práctico. Bueno, ¿qué es mutuo? El contrato por el cual el mutuante transfiere una suma de dinero u otros bienes fungibles al mutuario, quien se obliga a pagarlo en un tiempo establecido, otro monto de la misma especie o calidad. Artículo 2240 del Código Civil del Estado de Puebla. Mutuo con intereses. Los derechos y obligaciones que resulten del mutuo son transmitibles por acto intervivo o por causa de muerte. Artículo 2242 del Código Civil del Estado de Puebla. Bueno, ¿qué es la naturaleza jurídica? La naturaleza jurídica del contrato de mutuo es la de un contrato bilateral, consensual y oneroso, en el cual el contrato bilateral implica obligaciones y derechos tanto para el mutuante como para el mutuario. Consensual se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades entre el mutuante y el mutuario. No requiere formalidades especiales a menos que exista una disposición legal que así lo requiera. Y el oneroso, que implica una contraprestación entre ambas partes, y en el mutuario está obligado a devolverlo con intereses o bajo cualquier condición acordada. Aquí esto viene en el artículo 1438, 1439 y 1440 del Código Civil del Estado de Puebla. Bueno, el objeto del contrato del mutuo es la entrega de una cantidad específica de dinero u otro bien fungible por parte del mutuante al mutuario. El contrato de mutuo perfecciona por la entrega de bien que sustituye su objeto. En resumen, el objeto jurídico de un contrato de mutuo es el préstamo de dinero o de otro bien fungible que se realiza por parte del mutuante al mutuario. Artículo 2245. Y bueno, el sujeto jurídico se refiere a cualquier individuo o entidad que tiene la capacidad legal para ser titular de derechos y obligaciones en el ámbito del derecho. En este caso, los sujetos jurídicos son el mutuante y el mutuario. El mutuante es la persona o entidad que realiza la entrega de dinero o bien fungible al mutuario. Puede ser una persona física o jurídica como un banco o empresa o entidad. Y el mutuario es la persona que recibe el dinero o el bien fungible del mutuante. Igualmente, persona física o jurídica, dependiendo el caso. Y esto se encuentra en el artículo 2242 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla. Es importante señalar que además de los sujetos directamente involucrados en el contrato de mutuo, puede haber terceros o interesados
por el contrato, ya sean fiadores o gerentes, que también tienen una posición jurídica en la relación con el contrato. Su papel puede ser secundario o complementario nada más. Perfecto. Pues ahora entramos a las disposiciones normativas. Y estas se definen por excelencia como reglas establecidas por la ley, aplicables en contratos y en documentos legales, que establecen derechos y obligaciones para las partes involucradas, tanto derechos y obligaciones para el mutuante, el quien hace el préstamo del dinero, del bien fungible o en géneros, o el mutuario, quien es el que recibe el préstamo. Entonces, genera derechos y obligaciones para ambas partes. Y esto proporciona para ambos un marco legal. Este marco legal lo que realiza es que causa mayor incertidumbre para el cumplimiento de los acuerdos, tanto para el mutuante como para el mutuario. Y esto lo dice como cita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del año 2016. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, en las disposiciones presentes. Actualmente existen 7 disposiciones presentes en el Código Civil del Estado de Puebla. Y ustedes se preguntarán por qué vienen con colorcitos, que amarillo, que negro, que morado, ¿no? Pues bueno, cada disposición, cada color de disposición tiene diferentes normatividades que al final en su conjunto representan un contrato de mutuo. Sin embargo, antes de continuar, les vamos a hacer llegar al grupo de WhatsApp 2 análisis y resúmenes. Uno sobre el libro cuarto, capítulo cuarto de contratos, reglas generales, sobre qué es un contrato, cuáles son las especificaciones, cuáles son sus requisitos y todo ello, ¿no? Lo que contempla un contrato. Ese es uno. Y el segundo que les vamos a enviar es netamente sobre el tema de el contrato de mutuo. El contrato de mutuo, pues ahí viene igual libro quinto, capítulo quinto. Ahí sí va a venir especificado tanto reglas generales, que va en la primera parte, va a venir la segunda y la tercera. En la segunda, pues va a venir el análisis y resumen del mutuo simple, que es un tipo de mutuo, y el mutuo con intereses. Y vamos, se lo vamos a hacer llegar para que lo puedan estudiar más, ahondar más y bueno, entender un poquito más al tema. En la siguiente, porfa, Cami. Bueno, aquí viene, como les decía, las diferencias de mutuo, que también lo establece el propio Código Civil del Estado de Puebla. Entonces, bueno, mutuo, en la sección segunda del Código Civil del Estado de Puebla, en el libro quinto, sección quinta de mutuo, dice que este contrato de mutuo simple, para no complicarnos, es un mutuo que no requiere intereses. O sea, yo, mutuante, persona que voy a prestar, te voy a dar ese préstamo, ya sea de dinero, de bienes fungibles o en géneros, y yo no espero que me regreses intereses. O sea, te lo puedo prestar y este contrato es en general en muchas ocasiones por amigos, por familiares, por apalancamientos entre conocidos, e inclusive como forma estratégica de empresas para que en un futuro esa empresa a la cual le prestaron, pues les deba, por así llamarlo, un favor a la empresa prestamista, ¿no? O mutuaria. Por otro lado, la sección tercera del Código Civil especifica mutuo con intereses y como su nombre lo indica es con intereses. A este tipo de mutuo sí se le agrega intereses, o sea, es el préstamo que yo mutuante te hice más los intereses que acordamos. O sea, entonces tu mutuario, al final del plazo establecido y que acordamos entre los dos, me vas a pagar lo que te presté más intereses. Entonces, así quedaría la diferencia entre mutuo simple y mutuo con intereses. Bueno, ahora sí vamos de lleno a las disposiciones.
Y aquí viene el color amarillo, disposición número 1 y disposición número 2 con base al Código Civil del Estado de Puebla. En esta disposición, en la número 1 dice identificación de las partes. ¿Qué es identificación de las partes? Bueno, nosotros en el libro cuarto, capítulo cuarto, contrato, sección primera, en reglas generales, tenemos el artículo 1449, que especifica los requisitos de un contrato. Son requisitos generales para todo contrato. Si un contrato no tiene estos requisitos, no cuenta como contrato para ninguno, de ningún tipo, ni de ninguna naturaleza, que sea modalidades, no. Todos los contratos deben de tener estos 3 puntos para que se consideren contrato. Y bueno, en este artículo, el 1449, especifica como número 1, consentimiento. Número 2, objeto. Y número 3, solemnidad. Para la disposición número 1, vamos a ocupar el 1, el consentimiento. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a revisar un contrato o vayamos a escribir un contrato, como cláusula número 1 debe de quedar la identificación de las partes. ¿Y qué quiere decir esto? Identificación de las partes es definir quién va a ser el mutuante, que es el que va a prestar el bien, el fungible, el dinero o en géneros, y quién va a ser el mutuario, el que va a recibir ese préstamo. Y por consecuente necesita haber un consentimiento por ambas partes para poder celebrar dicho contrato. Ahora, la disposición número 2 del Código Civil para hacer un contrato de mutuo es monto de préstamo o objeto de préstamo. Igualmente, en el mismo artículo 1449 dice que este objeto de préstamo es el que se va a intercambiar, el que se va a prestar, y objeto se define en el artículo 1481 como un bien o un hecho. Entonces, puede ser un bien o un hecho, este objeto. Entonces, cuando nosotros vayamos a estipular en esta segunda cláusula qué objeto vamos a intercambiar, vamos a prestar, debemos de estipular si es dinero, si es un bien fungible o si es en géneros. Supongamos que son 100,000 pesos. Yo debo de estipular 100,000 pesos en número y entre paréntesis con letras 100,000 pesos. Y además debo de agregarle la moneda de cambio. Si son en pesos mexicanos, 100,000 pesos mexicanos. Y además también debo de agregar los plazos de financiamiento. Ahora sí vienen las cláusulas, no que diga, las cláusulas o disposiciones en color negro. Estas son las disposiciones 3, 4, 5 y 6, ¿no? Bueno, en la disposición 3, términos y condiciones, una disposición fundamental para todo contrato, porque aquí puede que vengan los detalles más minuciosos, inclusive, de un contrato, de cuáles van a ser los plazos, lugares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en la disposición número 3, nosotros podemos checar y ver que hay dos. Del mutuo simple, o sea, artículos que aporta el mutuo simple y artículos que aporta el mutuo con intereses. Bueno, para el términos y condiciones, el artículo 2246 aporta el plazo. El 2247 aporta el lugar. Esos dos principalmente. Uno, el plazo primero, es cuándo le vamos a pagar al mutuante, disculpen. En un mes, en 2 meses, en 3 meses, en medio año, en un año, en 3 años, etc. El lugar, donde yo voy a recibir el pago o donde voy a dar el pago y donde, después de que ya lo ocupé y tengo que devolver el préstamo, en qué lugar vamos a fijar ese préstamo. Entonces, ahí deben de quedar estipulados en base a esos artículos. Ahora, en el 2249 dice, responsabilidad del mutuante. Yo como mutuante, como prestamista, debo de garantizar la calidad del producto, del bien fungible, del dinero en géneros que yo voy a prestar. O sea, debe de ser uno de buena calidad y sin ningún vicio.
Eso debo de garantizarle al mutuario. Y viceversa, en el artículo 2250, el mutuario me debe de garantizar a mi mutuante que lo que me va a regresar de lo que yo le había prestado, pues debe de venir con las mismas características, con la misma calidad y sin vicios. Eso es con base a un marco legal. Ahora, ¿qué aporta el mutuo con intereses? El mutuo con intereses, en el artículo 2253, aporta, como su nombre lo indica, intereses. Esta es el extra de este artículo, de este mutuo. Ahora, en el artículo 2254, ahí viene la diferencia. Si es un interés legal, que no debe de ser mayor ni menor al 9%, y así lo estipuló la última reforma al interés legal por el Congreso. Entonces, ahora viene el otro tipo de interés. Si no es legal, viene el otro tipo de interés, que es un interés convencional. Ese interés convencional es aquel en el cual pues yo hago un acuerdo, una negociación con el mutuante mutuario para llegar a un acuerdo de intereses. Y ahí sí, por una forma pues de préstamo, pues puedo intercambiar y decir, yo te voy a cobrar después del plazo un total del 12% de interés, del 15% de interés, del 17%. Pero este artículo, el 254, menciona que no debo de superar el doble del interés legal. Entonces, si alguien me quiere cobrar 20% de interés legal, no puedo porque estaría incurriendo en un delito con base al Código Civil del Estado de Puebla. Lo máximo sería el 18% o el doble del interés legal. Ahora, el 2258, ahí estipula que debe de incluirse el interés convencional o legal en el contrato. O sea, si yo no lo estipulo en el contrato, un contrato de mutuo puede que tenga más problemas al presentarse ante la ley, porque como lo decía mi compañera Cami, o más adelante lo dirá, un contrato de mutuo nace como un contrato privado entre ambas partes, o sea, y después cuando se vuelve legal, pues ahí en ese momento ya si no tengo algo que me respalde, va a existir un tipo de conflicto, ¿no? Entonces, por eso ese artículo menciona el 2258 del Código Civil del Estado de Puebla que debo de estipularlo en los términos y condiciones, en el contrato, en esta cláusula tercera. Ahora, pasamos a la cuarta disposición. Esta cuarta disposición menciona garantías y colaterales. Bueno, y aquí igualmente nos referimos a un artículo del 2241 que es la capacidad de dar y recibir antes de firmar un contrato. Yo como mutuante y como mutuario debo de tener la capacidad de dar y recibir, no más. Entonces, cuando vayamos a firmar un contrato, pues claramente como mutuante, pues yo voy a prestar mi dinero, tal vez lo voy a invertir en maquinaria, pero te lo voy a prestar a ti y quiero ganar cierto porcentaje de intereses, pues claramente debo de confiar en ti, pero fuera de la palabra, también debo de confiar en que pues me va a regresar mi dinero y me lo vas a regresar pues en el plazo estipulado. Entonces, por eso se debe de decir y describir en la cláusula cuarta cuáles son los bienes debidamente seleccionados que quedan en garantía por si no pagan pues el dinero, lo mismo, el infungible o ingéneros, ¿no? Eso es la disposición cuarta. Ahora, con la disposición 5 y 6. Igualmente, derechos y obligaciones. Ahora, en esta disposición número 5 y 6, pues igualmente pertenecen a la normativa que debe de tener un contrato de mutuo, para que fuese un contrato de mutuo. En la disposición 5, derechos y obligaciones, artículo 2242, especifica
los derechos y obligaciones del contrato de mutuo en las reglas generales. Y ahí dice, como mutuante y como mutuario tengo derechos y obligaciones. Yo como mutuante tengo el derecho de recibir el pago en el plazo establecido, pero también tengo la obligación de dar ese préstamo al mutuario. Y por otra parte, yo como mutuario tengo el derecho de recibir el pago por parte del mutuante y la obligación pues de pagarle en el plazo que él me dijo. Si no, pues ahí intervienen otras cuestiones legales que bueno, nos metemos ahí en otros temas, ¿no? Y acá viene lo interesante, que los derechos y obligaciones en este artículo, como lo mencionaba mi compañera en unas diapositivas anteriores, pues puede ser acto entre vivos o por causa de muerte. Ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque estos derechos y obligaciones son transmitibles. Entonces ahí debemos de tener cuidado con quiénes son, bueno, más adelante veremos, estas personas, ¿no? Estos derechos y obligaciones que tenemos como mutuante y mutuario. Disposición 6. Condiciones de incumplimiento. Llegamos a un tema delicado que va en relación con la disposición, me parece, disposición cuarta, sobre las garantías. Y aquí va, que tú al firmar también un contrato, en el artículo 2243, debes de estipular en la cláusula sexta fianza a un fiador, que en este artículo menciona que debe de quedar un fiador. ¿Por qué? Porque si el propio mutuario no cumple con las garantías y con los pagos, y bueno, hay cuestiones legales más complejas, entra en juego, ¿quién? Un fiador. Por lo cual debe de quedar estipulado en esa cláusula sexta. Y aquí viene también otra cosa interesante de este artículo, que si ya pasó el mutuario y no cumple y todo lo demás, ya no te cumple con esos pagos al mutuante, pues tú como fianzador entras en juego. Y pues como las obligaciones y los derechos son transmitibles, pues no podrías poner una demanda de nulidad para el contrato porque ya firmaste en el contrato de mutuo que eres fianzador y tienes esa figura. Entonces ahí no entraría pues esa demanda de nulidad. Ahora, mutuo con intereses. Este mutuo con intereses aporta el artículo 2256, que dice de la liberación de las obligaciones. En esta disposición sexta de condiciones de incumplimiento, pues también viene pues esta forma en la cual tú te puedes liberar de las obligaciones, ¿no? Si en cierto momento se requiere o se quiere extinguir la obligación. En primer momento, tú como mutuario tuviste la obligación de pagar y la única forma de extinguir esta obligación es a través del pago que tú le tienes que hacer al mutuario. Y claramente con otros artículos tiene que reducir el tema de amortización por cada uno de los pagos establecidos en el periodo que se estableció, ¿no? En los plazos y todo ello. Y ahora vamos con la última disposición, que es la disposición número 7. Esta disposición habla sobre la resolución de controversias. Pero, ¿por qué está en otro color? ¿Por qué está en color morado? Bueno, está en color morado porque esta disposición no la pide el contrato de mutuo. No es obligatoria para que esté dentro de un contrato de mutuo. Las dos primeras de color amarillo sí, porque van en todos los contratos. Las otras 4 de color negro también, porque esas son las características y las cláusulas que debe de contener un contrato de mutuo. Pero esta séptima, no. Sin embargo, en el artículo 1489 se menciona en las cláusulas que pueden contener los contratos, que es la sección sexta de contratos, que este artículo se pueden crear cláusulas convenientes. Cláusulas convenientes. ¿Para qué? Para nuevamente alcanzar el máximo del concepto de disposición, que es
un marco legal que garantice la certidumbre para ambas partes y se cumplan los acuerdos. Entonces, yo debo de incluir en la séptima cláusula la resolución de controversias. ¿Para qué? Pues como su nombre lo indica, resolución de controversias. Si surge algún problema, si no me quieren pagar, si ya hay problemas legales, esta cláusula me va a resolver todos esos problemas porque vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias de todos esos actos. Y pueden ser consecuencias de mediación, de arbitraje o de jurisdicción. No importa aquí. Ahí deben de venir especificadas cuáles van a ser esas consecuencias para la resolución de controversias. Y ahora pues vamos con las modalidades por mi compañera Cam. Bueno, las modalidades. En este caso, nace como un contrato privado y al momento del registro se vuelve público. Un contrato se vuelve formal cuando cumple con los requisitos básicos para un contrato. Y es privado porque lo firmamos entre particulares. En este caso, entre el mutuario y el mutuante. Y se vuelve público cuando necesita aumentar su cuadro legal ante un fedatario, él es el que le da fe al contrato. Y por último, fuera tal vez de los puntos requeridos de la exposición, nosotros decidimos agregar uno extra y consolidar cuáles son los pros y contras de firmar un contrato de mutuo para una pyme, para el fin de nuestra carrera. Bueno, ¿cuáles son sus pros? El primer pro es el acceso al financiamiento. Si yo pyme estoy teniendo que casi el 41% de las pymes tiene este problema de financiamiento a lo largo del tiempo, pues yo puedo asistir a una institución independiente o financiera y decir, quiero firmar un contrato de mutuo para tal finalidad, para apalancar mi pyme, para seguir sobreviviendo en muchas ocasiones, ¿no? Y bueno, es un acceso muy fácil que nos dan estas empresas. Ahora, flexibilidad en los términos. Como digo, hay acceso de financiamiento rápido, pero también hay flexibilidad en los términos. O sea, si yo quiero firmar un contrato, entro a un proceso de negociación. Yo puedo negociar con la empresa a través de ¿qué? De intereses convencionales, ¿no? O sea, puedo decirle, oye, pues quiero que mi interés tú me lo cobras al 18%, pero la verdad es que no me conviene, pero te pago un 15%, ¿qué tal, qué te parece, no? Y ves, pues órale va. Entonces acordamos a través de la negociación esta flexibilidad de términos. ¿Cuáles van a ser los plazos? ¿Cuáles van a ser los lugares? Los depósitos y todo ello. Agilidad en el proceso. Reconozcámoslo, cuando vamos a una institución financiera ya establecida y con muchos años de experiencia, que claro, hay mucho respaldo, pero también hay mucha burocracia. Entonces, si nosotros vamos a estas instituciones, el plazo para que nos validen o no el préstamo va a ser muchísimo. Y en ocasiones puede que hasta nos los nulifiquen, ¿no? No, pues no pasó tu préstamo. Sin embargo, en este tipo de compañías que firman contratos de mutuo, puede que la agilidad del préstamo por esta misma velocidad sea tan rápida que, pues bueno, no sea tan complicado tramitar un contrato de mutuo. Y última de los pros, mantenimiento del control y la propiedad. Bueno, aquí nosotros cuando, nuevamente, querramos levantar rondas de inversión o financiamiento para nuestra pyme o empresa, en muchas ocasiones lo que los empresarios hacen es recurrir a figuras jurídicas o a formas de financiamiento muy extremas, o bueno, que ellos creen necesarias para su estrategia, como los accionistas. Dividen su empresa en acciones, sacan un porcentaje de las acciones al mercado, esas acciones son vendidas y de ahí recuperan financiamiento. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que ponen en riesgo, bueno, no ponen en riesgo, sino más bien diluyen su empresa. Tenían un 100, ahora tienen un 50. Entonces, estos son los pros del contrato de mutuo, que no te diluye, simplemente es un préstamo que lo puedes negociar y lo puedes pagar en los plazos que tú o tu estrategia que yo creyó conveniente. ¿Cuáles son los contras? Los contras son costos financieros. O sea, inclusive si yo mismo como empresario, director de pymes, todo,
no sé cómo es la normatividad, cuál es la naturaleza, cuáles son las modalidades de un contrato de mutuo, e inclusive el propio interés legal, puede que me engañen, me cobren un 200% del contrato de mutuo, 100%, exagerando, ¿no? Y en realidad es el 18%. Entonces ahí vienen también costos financieros elevados o no, que podemos desconocer y que bueno, es el tema de la competitividad. Riesgos de incumplimiento. ¿Cuáles son estos riesgos de incumplimiento? Tanto en mayor parte para el mutuario. O sea, yo mutuante presté mi dinero, pero tengo riesgos claramente si no hice un buen contrato, si no elegí bien al mutuario, si no lo investigué bien, si no pedí garantía, si no pedí fianza. O sea, que el mutuario me incumpla. Entonces tengo ese riesgo muy elevado. Posibles restricciones financieras. Bueno, posibles restricciones financieras. Cuando yo firmo un contrato de mutuo en muchas ocasiones y viendo algunas citaciones en la experiencia de estas personas, de financieros y todo, cuando una institución firma un contrato de mutuo, te pide únicamente exclusividad con ellos, porque temen que si levantas más rondas de financiamiento o inversión con otras instituciones te puedas saturar tanto que no puedas pagarles o no puedas alcanzar tus garantías o tu fianzadora cumplir estas, ¿no? Entonces, eso. Y la última, dependencias del mutuante. Estas dependencias del mutuante, pues, quiere decir que yo como persona, como empresa que pidió por así llamarlo, un préstamo ahí con alguna empresa financiera, pues estoy a expensas del mutuante, del prestamista. O sea, yo con ese financiamiento voy a cumplir producción, materia prima, sueldos y salarios, a lo mejor ya tengo deudas y ese convenio de mutuo me va a ayudar para financiarlo o para aliviar la carga que tenemos, ¿no? O riesgo de quiebra. Y si el mutuante no me lo presta, pues ya, quebró mi empresa. Entonces estoy en esas expensas del mutuante. Y bueno, en general eso fue la exposición del contrato de mutuo, de los pros, contras, naturaleza, normativa y todo ello. Ahora, pues vamos a pasar al último punto, al punto del caso práctico. Y es así que es momento de aplicar la teoría a la práctica. Y para fines de esta clase expondremos un caso con tintes penalistas, un caso en un juzgado. En este juicio, Leo va a ser la víctima y su asesor jurídico, yo la parte acusada y mi abogada defensora. Ustedes, compañeros, serán el jurado y en condiciones normales usted, profesor, sería el juez. Sin embargo, lo va a suplir el compañero Miguel. De igual forma, para presentar los hechos, nuestra amiga Araceli será la perito calígrafo y Josué el testigo de la acusada. Dicho lo anterior, doy lectura al caso. El caso del día de hoy trata sobre la celebración de un contrato de mutuo, el cual rige un préstamo por 10 millones de pesos por parte de la empresa Préstamos Rápidos SADCB a la empresa Cami MX SADCB, en el cual el mutuante Préstamos Rápidos demanda al mutuario Cami MX por fraude y falsificación de documentos, debido a que la empresa Cami MX no ha cumplido con el pago del préstamo, más los intereses que éste generó en el plazo establecido en el contrato, que es de 1 año, y por falsificación de documentos. 1, debido a que Cami MX modificó las firmas del contrato, y 2, por cesión, al no existir consentimiento previo para alterar el contrato, debido a que Cami MX aplazó el periodo de pago a 3 años.
Perfecto. Una diapositiva antes, Cami. Ándale, sí. Bueno, señor juez, le pedimos que dé pauta al juicio y dé inicio para presentar los hechos. Claro que sí. Se abre el espacio para iniciar con la presentación de los hechos por ambas partes. Señor juez, jurado y parte acusada, muy buen día. Efectivamente, mi empresa Préstamos Rápidos le hizo un préstamo por 10 millones de pesos a la empresa Cami MX el 1 de enero de 2022. Y con base en el contrato de mutuo se estipula una fecha de vencimiento de un año para pagar esos 10 millones de pesos más el 18% de intereses, que es el doble de interés legal y estipulado legalmente, y bueno, que en su suma corresponden 11.8 millones de pesos que me debe pagar Cami MX a la empresa Préstamos Rápidos, como fecha límite el 1 de enero del 2023. Sin embargo, esto es en un caso hipotético, porque estoy demandando hoy a la empresa Cami MX por incumplimiento de pago en el periodo prescrito en el contrato de mutuo. Ahora, al no querer pagar estos intereses extra, al platicar con la dueña y al no querer entrar en este convenio, pues la estoy demandando, pues por este incumplimiento, más, pues por así llamarlo, una cláusula de incumplimiento, que es la cláusula sexta en el contrato de mutuo que nosotros firmamos, y por falsificación de documentos, lamentablemente. Al alterar dicho contrato, con la extensión de la fecha de un año que habíamos estipulado a 3 años que ella modificó, falsificando mi firma como director general de Préstamos Rápidos y por lo tanto también por cesión, al no existir consentimiento previo para alterar el contrato de mutuo por ambas partes. Señor juez, jurado y compañero demandante. Buen día. En efecto, la empresa Préstamos Rápidos del señor Leonardo Sandre me hizo un préstamo por 10 millones de pesos para mi empresa Cami MX el 1 de enero del 2022, con el fin de invertirlo en bienes raíces. Sin embargo, yo haré una contrademanda por difamación, porque esto perjudica la imagen mía y de mi empresa, ya que en ningún momento he alterado documentos. Y si el señor Leonardo no quiere aceptar que el contrato de mutuo vence en 3 años, lo demandaré por los mismos delitos que él me imputa el día de hoy. No se escucha, Miguel. Perdón. Una vez expuestos los hechos, pasamos a la etapa de desahogo de los medios de prueba, en la cual los testigos y presentes juran decir la verdad. Muchas gracias, señor juez. Por favor, le pido al ciudadano Josué que pase al estrado a testificar. Acércate un poco. Señor Josué, ¿sabe por qué se le citó el día de hoy? Sí, para declarar qué fue lo que sucedió el día de la firma del contrato y qué decía este contrato de mutuo, ya que yo estuve presente el 1 de enero del 2022 en la firma de dicho contrato. ¿Qué presenció usted? Bueno, estábamos en la oficina del señor Leonardo, en las instalaciones de la empresa Préstamos Rápidos, y nos dijo que existía problema, que el préstamo se nos iba a ser dado a un plazo de 3 años, con el 6% de intereses cada año, dando un total de 18% por los 3 años. Y que además dejábamos las acciones de la empresa como garantía para que se liberara dicho préstamo. Pero sí, en el contrato decía que existía penalización y las cuotas otro 30% si no cumplíamos. Pero también decía que el plazo era 3 años. Sin más preguntas, señor juez. Señor Leonardo, ¿usted tiene preguntas para el testigo? Sí, señor juez.
Josué, ¿qué relación tiene con la señorita Camila Loaiza? Ella solo es una amiga. ¿Solo es una amiga? Porque una cámara del Centro Histórico de Puebla los captó tomados de la mano. Señor juez, permiso para mostrar fotografías del presente caso. Objeción, señor juez. Denegada. Proceda, señor Leonardo. Muchas gracias, señor juez. Pues bueno, le pediría a la presentadora exactamente en esa escena. Señor juez, pues bueno, aquí presento la foto que tomó la cámara de seguridad del centro histórico, específicamente del restaurante Piso 21, la cual muestra cómo la acusada y su testigo están tomados de la mano y por lo tanto se presenta la hipótesis de complicidad por amorío. Sin más preguntas, señor juez. Señorita Camila, ¿tiene más testigos? No, señor juez. Procedemos a los medios de desahogo, de pruebas del demandante. Señor Leonardo, proceda. Muchas gracias, señor juez. Llamo al estrado a la perito calígrafo de la Fiscalía del Estado de Puebla, la señorita Araceli. Señor juez, antes de continuar, pido permiso para mostrar fotografías e impresiones para el presente caso. Proceda. Muchas gracias. Perito Araceli, se le ha brindado el contrato original firmado por la parte mutuaria y mutuante que tiene su servidor Leonardo Sandre en su poder, al igual que documentos que validan la veracidad de la firma de la señorita Camila Loaiza, como su INE, como su pasaporte y su licencia de conducir, que se muestran en esta diapositiva como documentos con su firma. Y bueno, ¿cuál es el veredicto de su investigación, señorita perito? Buena tarde a todos. Me presento. Soy Araceli, perito calígrafo de la Fiscalía del Estado de Puebla. Y efectivamente, se realizó una investigación sobre la veracidad de las firmas del contrato de mutuo, a través de su coincidencia con los demás documentos en los que aparece su firma de la señorita Camila Loaiza. Y la investigación arrojó un 99% de coincidencia, por lo cual la firma en el contrato de mutuo fue hecha por la señorita Camila Loaiza. Procedo a mostrar el veredicto. Sin más preguntas, señor juez. Existiendo un acuerdo, el fallo es en favor del señor Leonardo Sandre, para reescribir el contrato con las nuevas condiciones que se estipularon en el presente juicio. Perfecto. Bueno, como lo pudimos observar y en conclusión en general, pues el principal problema al firmar un contrato de mutuo es el mero contrato. Digo, en este juicio, se le demandaba a la señorita Camila Loaiza por un incumplimiento a su contrato, o inclusive por una alteración que él hacía, ¿no? O sea, no solamente cometía un delito por falsificación de documentos, o no solamente su testigo estaba haciendo perjurio, ¿no? Como una falsificación de testimonio, sino que además ella había falsificado firmas, había falsificado pues muchísimos temas, ¿no? Y es así que bueno, pues ella había dicho que su fin era las bienes raíces, sin embargo pues ella no, su empresa decidió invertir los 10 millones después de que nosotros le diéramos el préstamo en una empresa llamada CryptoMex.
Entonces, en esa empresa CryptoMX, pues claramente, al existir cierta volatilidad en el mercado, con la inflación que surgió después de la pandemia, pues sus empresas, sus inversiones en criptomonedas desaparecieron. O sea, ya no tenía el capital para pagarnos, porque al invertirlo ella en bienes raíces, nos iba a pagar con la construcción de sus departamentos. Entonces, pues al final no tuvo el dinero para solventar esa deuda que tenía, ese préstamo que tenía con la parte mutuante, que era la empresa Préstamos Rápidos, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas de un contrato pueden hacer que un contrato sea todo un éxito, que no sea un éxito, ver y cumplir, ¿no?, las fases de la administración, inclusive en una propia empresa, que al final pues es el control. ¿Qué hizo esa señorita con el préstamo?, ¿no? Y bueno, inclusive una de las formas de extinción para lograr un acuerdo con la señorita Camila Loaiza y yo como mutuante recupere mi pago y la señorita como la parte mutuaria pues se libre de esta obligación, pues un medio de extinción de la obligación podría ser una renegociación. Y bueno, pues en esta renegociación se pueden exponer casos como que, pues si la señorita Camila Loaiza seguía con su postura, podría causarle más de 6 años en prisión, y a su acompañante, a su testigo, que cometió perjurio, falsos testimonios, por lo menos 4 años de prisión. Si quería no solamente extinguir su obligación, sino además quedar en libertad, debía firmar este acuerdo. Y ahora, pues yo empresa, le podría decir que claro, sin problema, pero me va a pagar los intereses del año que me debe, más los intereses del otro año que le voy a dar para que me pague. Y también que cumpla la cláusula de incumplimiento del pago, cláusula sexta, que es demasiado importante. Y bueno, esos son los requisitos y la importancia de ver realmente las cláusulas, de ver la naturaleza de los sujetos, del objeto, las modalidades y bueno, todo lo que conlleva pues este contrato de mutuo, ¿no? Y bueno, pues al final pues no queda más que reafirmar esta importancia de las cláusulas y bueno, sobre todo la cláusula, de igual forma la cláusula séptima sobre la resolución de controversias. ¿Qué hubiéramos hecho si no hubiéramos firmado esa cláusula en dicho contrato? Que de igual forma se les va a hacer llegar al grupo de WhatsApp. Pues claro, tal vez estuviéramos en otras condiciones, tal vez no hubiéramos entrado en una mediación, en un arbitraje o debatido en una jurisdicción, en un juzgado. Entonces, esa es la importancia de incluir todas estas normas, conocer estos conceptos, ¿no? Y pues bueno, al final, esto fue en normas y en reglas generales el contrato de mutuo. Sin más, les agradecemos su atención y les recordamos leer las letras pequeñas y ser audaces. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro.